Hola amados hermanos, sean todos muy bendecidos. Este día maravilloso iniciaremos el culto de adoración y gratitud a Dios, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cerrando los ojos, vamos a orar a nuestro Dios para que sea Él quien guíe este culto y pueda abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para su gloria y para aprender más de Él. Cerremos los ojos. Bendito amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, Señor, para darte gracias por este bendecido día, Señor, porque tú has tenido misericordia con nosotros, porque nos has amado, nos has cuidado. Padre Celestial, te pido que seas tú quien guíe, Señor, cada parte y cada área de este culto, Señor. Que tu presencia, Señor, sea la que resplandezca, Señor, y se mueva, Señor, a través de las redes, Señor, a través de las ondas y a través de todo, Señor, lo que hace que tu palabra pueda llegar a través de esta pantalla, Señor, a la casa de hermanos, Señor, a través de países, Padre Santo, a través de muchos lugares que a lo mejor ni siquiera nosotros imaginamos. Padre Celestial, sé tú obrando este día, Señor, en cada uno de nosotros, sea utilizándonos, Señor, usándonos, Señor, al predicador, a mí, que seas tú el quien dirija, no yo, Padre Celestial. Te entregamos este culto en el bendito y amado nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, ya habiendo iniciado esta maravillosa reunión de adoración y gratitud a nuestro Señor, les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias este hermoso texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios 3, del versículo 6 al 9. La palabra del Señor dice así: Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así es, mi hermano. Nosotros somos colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Cómo no agradecer a nuestro Padre Celestial que ha enviado a su Hijo por amor a nosotros? ¿Cómo no le vamos a agradecer si Él ha sido tan bueno, misericordioso, bondadoso? Y aún cuando todo el mundo pareciera que se cae a pedazos, Él protege a su pueblo de una forma maravillosa, en donde podemos ver que cómo Él protege a sus hijos, a los que verdaderamente le siguen, a los que verdaderamente le han recibido como su Señor y su Salvador. Es por eso que en este momento yo dejo a mis hermanos del Ministerio de Alabanza para que en armonía, en unidad, podamos adorar a nuestro Padre. Eres tú la única razón de mi adoración.
tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel
Amados hermanos, luego de este bendecido momento de adoración junto a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, les pediré una vez más que podamos inclinar nuestros rostros, pero esta vez en gratitud por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. También si es que tienen alguna petición, también puedan entregársela a nuestro Señor. Así que en estos momentos les pido que en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en el lugar donde estemos, nos podamos unir en este momento para poder agradecer por las cosas que Él ha hecho. Cerremos nuestros ojitos. Amado Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, Señor, para darte gracias por este maravilloso momento, Señor, que hemos tenido de adoración. Gracias te damos, Señor, porque has sido fiel, Señor. Tu promesa la has cumplido, Padre Santo, Señor. Nos has cuidado, nos has provisto, nos has alimentado y vestido, Padre Santo. Señor, nos has ayudado a mantener nuestra fe en ti, Padre Santo, a depender de ti y confiar en ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos también por los hermanos que tal vez estén enfermos, Señor, que han padecido, Señor, alguna necesidad, alguna aflicción. Tu palabra nos advierte de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero de que tú has vencido al mundo, Padre Santo. Ayúdale a mantener esa fe intacta, Señor, que solo tú nos puedes dar, Señor, de que tú estás con ellos, aunque a veces no te puedan sentir, Señor. Tú estás con ellos, demuéstrale tu poder y tu amor, Señor. Y en estos momentos, Señor, también declaramos sanidad, Señor. Declaramos que ya tú estás obrando en ellos, Padre Santo. En aquellos que ya tienen aflicción, en aquellos que tienen enfermedad, Señor. Declaramos victoria, sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, te pedimos también que puedas ayudarnos con los gobiernos, Padre Santo. Cuida el mundo, Señor, nuestra tierra, cuida cada país, Señor. Señor, ayuda, Señor, a estar presente, Señor, en quienes están gobernando, Señor, nuestras naciones. Rompe toda atadura, Señor. Rompe, Padre Celestial, todo, Señor, esa vista que está cegada, Señor, para que la gente pueda ver de ti, de lo que tú eres capaz, Señor, que pueda ver que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Celestial, declaramos este día en victoria, declaramos este día felices y agradecidos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre Celestial, declaramos victoria, Señor, en que tú obras en sanidad. Padre Santo, te entregamos esta oración y te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, una vez más les voy a pedir que puedan buscar en sus Biblias esta palabra que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 16. La palabra del Señor dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Bendecida palabra. Como el Señor nos cuida y nos advierte que incluso tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Pero es hermoso ver el amor del Señor, su amor, su protección, su cuidado. Y es por eso que ahora le voy a pedir a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza que nos puedan guiar en este momento de adoración. Dios les bendiga. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que la debilidad es que hay en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hola, hace mucho tiempo conocí a la persona más importante de mi vida
Y hoy, a través de esta alabanza de nuestra hermana Rosana Contreras, quisiera dársela también a conocer a ustedes. Si se la saben, que me acompaña también a cantar. Seguro que se la saben. Cuán dulce es la historia de un gran amigo que yo encontré en mi camino. Cuán dulce es la historia de un gran amigo que yo encontré en mi camino. Jesús, Jesús, se llama Jesús, porque Él es el Hijo del Dios viviente, porque Él es el Hijo del Dios que no miente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su fidelidad es cosa tan grande, oh qué privilegio, qué gozo inefable. Su fidelidad es cosa tan grande, oh qué privilegio, qué gozo inefable. Jesús, Jesús, se llama Jesús, porque Él es el Hijo del Dios viviente, porque Él es el Hijo del Dios que no miente. Jesús, Jesús, se llama Jesús. Jesús se llama el mejor amigo que puede tener el ser humano. Y así como a mí, a ti Él también hoy día te invita a que le recibas en tu corazón y que le hagas también tu amigo. Bien, amados hermanos, luego de este periodo de alabanza, de adoración, vamos a pasar a otro periodo que es muy bello, muy importante, que es el periodo de alimentarnos de la palabra del Señor. Así que en este momento voy a dejar a nuestro hermano Oscar Leito, quien será el que orará para que la persona, el siervo, el predicador que sea ocupado por el Señor, Dios le dé la gracia, y para que nosotros también podamos abrir nuestro entendimiento para poder recibir lo que el Señor quiera enseñarnos este día. Dios les bendiga y les dejo con el hermano Oscar Leito. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos ante ti, Señor, para este momento, Señor, para esta porción, Señor, de tu palabra que va a ser expuesta, Señor, en esta hora. Queremos orar por el encargado, Señor, de esta palabra, por el encargado de traer el mensaje. Señor, oramos por él, Señor, para que seas tú hablando a través de él. También para que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos y preparados, Señor, para recibir el mensaje. Señor, si estamos necesitados, Señor, de escuchar de tu palabra, queremos recibirla de buena manera, Señor, sabiendo que tú ya has dispuesto en su corazón el mensaje para nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor, tú conoces, Señor, nuestros pensamientos y sabes lo que es bueno para nosotros, Señor. Y en esta tarde queremos escuchar de tu palabra, Señor. Necesitamos escucharte, oírte a través del predicador. Señor, seas tú trayendo tranquilidad, Señor, a su vida. Seas tú trayendo palabra a través de él y que nosotros podamos recibirla de buena manera. Señor, aquí estamos dispuestos, Señor, para escucharte una vez más, Señor, a través del predicador, del encargado, Señor. En el nombre de Jesús queremos agradecer
por este regalo, Señor, que tú nos das de poder escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Leonardo Miranda, listo para compartir las Escrituras. Sin más preámbulo y esperando, por supuesto, que se encuentren cada uno de ustedes muy bien en sus hogares o donde quiera que estén, permítanme, por favor, iniciar este sermón con una advertencia para aquellos que sufren del corazón o las emociones. No, en lo absoluto. Lo que sucede es que vamos a conversar un tema que es muy importante para mí el poder señalarlo, y en este hermoso día domingo quisiera compartirles en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Palabras que son muy conocidas, pero decía esto tal vez en broma, pero sí en verdad lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con la realidad y el contexto de esta escritura. Permítanme, por favor, leer Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decía que es necesario hablar de la contextualización de la Escritura, específicamente de este pasaje. Toda la Biblia debe ser contextualizada en la realidad cultural, histórica y, por supuesto, todo lo que significa el entender, no desde nuestra perspectiva actual, sino más bien entender a través de la información histórica cómo es que los hermanos recibían esta información. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Roma, está señalando esto y nosotros no notamos tal vez la gravedad de lo que significan estas palabras para los hermanos que vivían un contexto muy distinto. Por ejemplo, esta pandemia que nos ha atacado y toda esta clase de desórdenes políticos, sociales, que han traído un poco de temor a la humanidad, e incluso también el contexto actual, nuestro contexto actual también está influenciado por toda esta clase de conspiraciones, el tema OVNI, puede hallar incluso las agendas políticas sobre las diferencias sexuales de algunas propagandas políticas que se hacen, con todo lo que tiene que ver tanto con el aborto como con la liberación femenina, como también la liberación de la agenda gay. Todo ese tipo de cosas son el contexto de nuestra historia. Entonces, cuando vamos a la Escritura, no podemos tratar de explicar con la Biblia el contexto actual. Lo que debemos hacer es contextualizar en su punto histórico la Escritura y de ahí desprender el principio bíblico para llevarlo a la aplicación en la actualidad. Eso debe quedar muy entendido cada vez que yo me enfrento a la Escritura, porque de ahí que tal vez traer la Biblia para responder a la realidad que estamos viviendo es probable que traiga errores interpretativos y podamos entender lo que la Biblia nos dice. Con el pastor Roberto tuvimos muchas ocasiones, hemos tenido con él, varias veces enseñanzas respecto de esto, y hoy cuanto más cobra valor cuando nos referimos al pasaje bíblico. Entonces, toda esta introducción la hago precisamente para que al momento en que volvamos a leer este pasaje bíblico, lo puede leer 1, 2, 3 veces. Es más, si usted quiere, puede
leer la unidad completa, es decir, especialmente podríamos leer el capítulo 8 completo para contextualizar aún más lo que acabamos de leer, estos versículos del 35 al 39. El punto está en que me he tomado la oportunidad de leer estos versículos bíblicos en honor al tiempo, pero usted lo puede hacer, por favor, mientras va la predicación, todo lo que el apóstol Pablo está declarando en este capítulo específicamente. Pero el punto aquí es que para entender esta escritura y este pasaje bíblico debemos ir a la historia. Y la historia nos dice que los cristianos del primer siglo, y especialmente desde la era apostólica, en la conformación de la iglesia en el libro de los Hechos en adelante, la iglesia fue perseguida por más de 300 años. La última persecución se registra para el año 315 después de Cristo, cuando este edicto imperial entregado por Tito y también, por supuesto, ejecutado por Nerón, que fueron los dos grandes emperadores terribles, entre otros que hubo en estos 300 años de existencia, para llegar al señor Constantino. Este emperador tuvo una influencia de la fe cristiana a través de su familia, y fue así que finalmente se hereda desde esa partida la religión católico romana. Nace precisamente allí en el seno del Imperio Romano por la persona, o en la persona de Constantino, este emperador romano que conoció el Evangelio, fue expuesto al Evangelio. Algunos dicen que no se convirtió, pero la cosa es que el origen de la fe católica romana está basado justamente allí. Es una mezcla de las costumbres típicas romanas con una fe cristiana que ha sido adulterada, y a eso se le conoce como sincretismo. Que actualmente eso también se da, por ejemplo, cuando vemos la fiesta de la Tirana o cualquier fiesta religiosa en nuestro país, y cuando se produce el sincretismo es la unión de la fe con respecto a las costumbres locales, y de ahí nacen fiestas, de ahí nacen celebraciones que están totalmente distorsionadas de lo que es el verdadero evangelio. Ahora, nosotros también vivimos de pronto situaciones como estas, cuando queriendo de alguna forma acomodar nuestra realidad bíblica a los principios cristianos, o nuestra realidad de la vida diaria a los principios bíblicos cristianos, también nos enfrentamos a una especie de sincretismo cuando queremos fusionar nuestra realidad presente con la fe y hacemos caso omiso del principio, y simplemente se nos ocurre mezclar las cosas y alteramos el evangelio original del Señor Jesús. Esto lo digo precisamente porque, aún siendo evangélicos, podría cualquiera decir es que nosotros somos la gente del libro, como se conocen los bautistas, pero si no tomamos estas cosas en consideración, vamos a errar el camino en la interpretación bíblica. Ahora, yo no quiero sonarles como un experto en lo absoluto, pero sí son necesarios decir estas cosas para que cuando usted se enfrente a la Escritura vea qué es lo que está leyendo, pero además de eso verá también el contexto de lo que aparece según lo que el apóstol Pablo ha querido hablar a los hermanos en Roma. Y les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hay una pregunta, o por lo menos dos preguntas que tienen relación la una con la otra. Primero, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol sigue preguntando, ¿tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, ahí está una respuesta, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estos dos versículos nos explican una realidad. Está citando el Salmo 44, versículo 22. Pero está citando el Salmo, que es una escritura antigua que se ve reflejado en el hoy, en el presente del apóstol Pablo y este pueblo evangélico en Roma. ¿Qué era lo que estaban sufriendo? Por edicto imperial se determinó perseguir a todos los del camino, a todas estas personas que eran seguidores de este supuesto Mesías, el Jesús Nazareno. Entonces sucede que
tanto la persecución judía, hebrea, comandada por el Sanedrín, de la cual el propio apóstol Pablo fue parte de ello cuando mataron a Esteban y consintió en su muerte, el exterminio total de la fe cristiana por parte no solo de los judíos en esta hora naciente de la fe en el Señor Jesús, sino ahora ya de manera más grave. Esta persecución fue tan grave que incluso el edicto imperial de Roma permitía que cada persona denunciara si es que su vecino era cristiano. Cuando apresaron a los cristianos y ya comenzó Nerón a reinar en el imperio como el César, que era un título del imperio romano, como el gobernador, e incluso algunos de ellos se sintieron Dios y de esa forma gobernaban desde su locura, desde sus trastornos, y hicieron grandes aberraciones. Tanto es así que los comentarios de la Biblia Holman, hablando de Nerón, dicen que él tomó a un hombre, no sé si ya lo he dicho antes, pero tomó a un joven y lo castró y lo tomó por mujer. Es decir, a ese varón, a ese joven, no sé si fue de manera violenta, pero el comentario dice que lo tomó por esposa siendo un hombre y lo castró precisamente para dejarlo o transformarlo como en su mujer. Y eso ya es aberrante, ya es algo abusivo, ya es algo que no podemos entender, que no podríamos aceptar. Y el Evangelio está en contra de esa clase de prácticas y especialmente del abuso que este emperador cometió contra ese varón, contra ese joven. Pero además ese es un detalle que a lo mejor dentro de todo lo que significa la historia sería un pequeño detalle para lo que este hombre comenzó a hacer. Nerón comenzó a perseguir a la iglesia del Señor. Y fue así que muchos hermanos comenzaron a temer, a tener mucho temor. Lo consigna el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 1. Si me lo permite, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 14. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, porque el temor comenzó a apoderarse de los hermanos. ¿Y a causa de qué? De este edicto imperial que prohibía la fe cristiana y permitía la persecución de parte de los jueces y de la propia guardia romana para poder apresar a todos aquellos que fueran cristianos. El resultado de caer preso por la fe en el Señor Jesucristo, por esta bendición de seguir a Cristo, era la pena capital y se expresaba de la siguiente manera. Una de ellas era que familias completas eran metidas en el circo romano, donde las bestias podían devorar a todas estas familias. Es decir, habían leones, habían osos hambrientos, y eso funcionaba como una especie de espectáculo para la tribuna que iba a ver esa clase de espectáculos, cuando en verdad estaba diseñado para que los gladiadores lucharan e hicieran su espectáculo de lucha libre y de todo lo que uno ya no solo se imagina, sino que las películas lo cuentan. El punto es que los hermanos morían a causa de las bestias feroces que eran despedazados de una manera terrible. Otra cosa que también se practicó y mucho fue que los hermanos sirvieron de antorchas humanas en Roma. La ciudad completa se comenzó a incendiar porque el propio Nerón dio la orden de hacerlo. ¿Y sabe cómo lo hacía? Usaba los cuerpos de los hermanos cristianos que estaban presos, les rociaban combustible, en este caso tiene que haber sido aceite o un derivado como del petróleo o algo así, y los bañaban en eso, los colgaban en maderos en toda la ciudad como verdaderos postes de alumbrado. Los encendían con fuego mientras ellos se quemaban, alumbraban la ciudad. Y díganme si eso no era una
verdadera tortura por solo el hecho de ser cristiano. De ahí que hay muchos hermanos que registra el apóstol Pablo diciendo que agradece a tal hermano o a tal hermana, como en el caso de Priscila y Aquila, que en su casa se alojaron muchos hermanos creyentes. Pero ese alojamiento no fue como el que nosotros hacemos cuando vamos a la casa de tal o cual hermano porque vamos de misiones. No, era una verdadera guarida de creyentes que estaba diseñada para cubrir la vida de los hermanos que estaban en peligro de muerte. Entonces, no sé si ahora le causa un mayor sentido lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la primera pregunta. Y yo espero que usted responda a la luz de la Escritura. Nada nos puede separar del amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nada nos separará del amor de Cristo. Ahora la pregunta va más allá. Y el apóstol Pablo sigue reflexionando y dice, ¿tribulación o angustia? Los hermanos estaban entendiendo muy bien qué significaba tribulación o angustia. Estamos hablando de todo lo que ya le acabo de explicar, el sufrimiento, la forma de martirio en el que tuvieron que vivir los primeros creyentes partiendo con el hermano Esteban. Entonces no es nada fácil aceptar esta clase de sufrimiento y tribulación por causa de la fe. Entonces cualquier creyente que se ha convertido verdaderamente a Jesús, estaría dispuesto hasta la mismísima muerte en entregarse por completo por su Salvador. ¿Quién de nosotros moriría por una mentira? Y cuánto más estar consciente de que es una mentira. Por lo tanto, la valentía de la cual habla el apóstol Pablo en Filipenses tenía que ver con eso. Porque en el momento en que él está preso en Roma, está escribiendo a los hermanos filipenses y les está diciendo las prisiones que él estaba viviendo en ese momento eran Roma, esta misma ciudad donde él estaba pronunciando estas palabras. Entonces, cuando usted conecta estos pasajes paralelos, está viendo que la realidad que están recibiendo por carta los hermanos filipenses, también la están recibiendo los hermanos romanos, tal vez no al mismo tiempo, pero es el mismo contexto histórico. Entonces, el temor que tenían los hermanos en Roma era dado que la persecución había sido desatada en todo el imperio romano y todas las iglesias estaban en peligro. Entonces, esa era la realidad del contexto histórico. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, queda claramente establecido que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni siquiera la tribulación o la angustia o la persecución del imperio o el hambre que podamos vivir a causa de estar arrancando o la desnudez por causa de no poder comprar o no poder cubrir mis necesidades porque soy un fugitivo de la fe. Soy un fugitivo por amor a Cristo, o peligro o espada, la espada romana, como está escrito, y aquí está el cumplimiento de la palabra profética. Dice así, Salmos 44, 22, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Entiende cómo ellos entendían este pasaje bíblico? No en nuestra realidad, por supuesto que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este escrito bíblico? Entender que nuestros hermanos vivieron el martirio. Según algunas investigaciones que he logrado hacer este último tiempo, pude recopilar información en donde desde el año 0, partiendo por el hermano Esteban, que es el primer mártir de la iglesia cristiana, hasta el año 300, hasta el tercer siglo, estos primeros 3 siglos se cuentan más de 2.500 a 3.000 partes romanos en donde hay una persona martirizada por la fe. ¿Por qué? Porque los jueces que enjuiciaban y encontraban culpable de ejercer el evangelio, lo que hacían era un parte policial y quedaba registrado. Y estos registros son documentos oficiales del Imperio Romano que se conservan, y ahí hay más de un registro de 3.000 mártires registrados. Imagínense, 3.000 muertes. Ahora yo le pregunto, ¿todas habrán sido registradas? Es probable que no, porque más de alguno pudo haber muerto huyendo o en su transitar diario.
Por lo tanto, fue una verdadera masacre, un genocidio lo que vivieron nuestros primeros hermanos. Entonces, cobra mucho sentido lo que el apóstol Pablo les está escribiendo, no solo a la iglesia de Roma, porque estas cartas, la mayoría de las cartas, que aun cuando eran para una iglesia en particular, eran circulares, para que todas las iglesias las recibieran y conocieran la realidad de sus hermanos. Ahora nosotros nos mandamos un WhatsApp o hacemos un grupo y estamos con la información al instante, pero estas cartas eran circulares para que supieran qué sucedía, y por eso es que al final se mandan saludos los hermanos de Roma, los hermanos de allá o los hermanos de acá, para recibir esos saludos de las iglesias y tener noticias de cada congregación local donde se reunían creyentes de diferentes partes del Imperio Romano. Amados hermanos, el apóstol dice este consuelo: antes, en todas estas cosas, ¿en cuáles? En la persecución, en lo que acaba de nombrar, en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, la espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo es un versículo de fortaleza y de consuelo, que si usted no lo entiende en la perspectiva que acabo de nombrar, lo va a usar como usamos Filipenses, ¿cierto? 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque yo voy al banco y espero que me vaya bien, Dios mediante, claro. Pero ese versículo bíblico, como este, también cobra mucho sentido y más valor cuando entendemos por qué el apóstol Pablo lo dijo y a quién se lo dijo. Se lo dice a hermanos que estaban a punto de morir, a hermanos que posiblemente arriesgaban su propia vida, integridad física, para salvar a sus hermanos en la fe. Por lo cual, dice el apóstol Pablo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos dos versículos nos dejan muy claro que aun cuando debamos sufrir esta clase de persecución y sufrimientos por la fe, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si ahora el consuelo es mayor. Hay mucha tribulación que en lo absoluto hoy por hoy se compara con lo que nuestros hermanos vivieron. Pero no quiero tampoco desconocer que muchos de ustedes han tenido que padecer, hemos tenido que sufrir por diferentes razones, tal vez no por el Evangelio, pero el dolor está presente y las dificultades también lo están. En todo esto podemos entender de que Dios ha estado con nosotros. Y aun cuando nuestra situación no es la misma que los primeros hermanos, podemos decir y mantener nuestra total confianza en el Señor, porque nada nos puede separar de su amor. Que el mensaje de hoy les bendiga, les fortalezca, el Señor les llene de su gracia y esas fuerzas espirituales que necesitamos para vivir en medio de grandes crisis, de grandes dificultades. Pero somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, esperando todos ustedes hayan abierto sus corazones, que esta palabra que el Señor ha dado a sus vidas, a nuestras vidas, haya sido de bendición, haya tocado su interior, la podamos poner en práctica. Ya lamentablemente les tengo que decir que llegamos al término de nuestro culto, de nuestra reunión, pero no nos podemos ir antes sin pasar a los avisos. Pasamos a los avisos de nuestras actividades de la Iglesia Bautista Maranata del Olivar. Comenzamos con el día lunes. El día lunes a las 20 horas tenemos estudio bíblico con seminario de Texas por Zoom. El día martes
A las 16 horas, Unión Femenil con el estudio del discipulado Mi experiencia con Dios vía Zoom y WhatsApp. A las 20 horas de ese mismo día martes tenemos el estudio bíblico del libro de Hechos por Zoom y Facebook. Realmente estos estudios están buenísimos, así que no duden en conectarse y sumarse, y así aprendemos juntos también de lo que es la palabra del Señor. El día miércoles a las 20 horas se realiza el culto unido con la Iglesia Bautista de Neltume y Misión Placilla por Facebook, dirigido con el pastor Leonardo Miranda. El mismo día a las 21 horas se reúnen los varones por Google Meet. El jueves, 17 horas, oración por el WhatsApp de la Unión Femenil. El mismo día jueves a las 20 horas, escuela para padres y cuidadores por Zoom. El tema de esta semana, estrategias de manejo conductual para niños de 1 a 7 años. Realmente están todos invitados a participar porque sin duda ha sido de mucha bendición estas clases para ayudarnos, guiarnos en el cuidado y en la crianza de nuestros niños. Bueno, también tenemos el día viernes a las 21 horas, se reúnen los jóvenes por Zoom, dirigidos por el hermano David Espinosa. El sábado se realiza la edición de videos y el domingo comenzamos a las 10:50 horas de la mañana, Escuela Bíblica Dominical por Zoom. A las 12:15, culto de su Iglesia Bautista Maranata, transmitido por YouTube y Facebook. Esos son los avisos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga mucho. Ya llegamos al final de esta reunión, así que vamos a orar. Y les pido que puedan inclinar su rostro para la oración final. Amado Padre Celestial, me inclinamos ante ti una vez más, ya para darte gracias, Señor, por lo que has hecho esta mañana, por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, el día de hoy, lo que tú nos has enseñado. Padre Celestial, si es preciso, Señor, danos la gracia necesaria para poder seguir adorándote, alabándote, predicándole a los demás, Señor. Cuánta necesidad hay en este mundo, Señor, con estas cosas que está pasando, que tiene hambre la gente de ti, de conocer de ti, Señor. En esos momentos ocúpanos a nosotros, Señor, a tus hijos, dándonos la habilidad, Señor, para poder predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a entender de que tú eres fiel, de que tú nos cuidas, de que tú eres el único en quien debemos confiar y que nos vas a proveer. Padre Celestial, te agradecemos porque tu amor y tu misericordia son inmensas cada día, porque has cuidado de nuestras familias, de nuestros hogares. Padre Celestial, te entregamos este culto, Señor, y agradecemos, Señor, tu voluntad y el que tú has estado aquí. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, amados hermanos, ya terminando nuestra oración, nos despedimos. Quiero decirle que les extraño mucho, que espero nos podamos volver a ver muy pronto adorando al Señor en nuestra iglesia. Quiero decirles que tengan una bendecida semana, que el Señor abunde en ustedes por sobre todas las cosas, que la gracia de Dios caiga en ustedes, que pueda reflejarse e impactar a las personas que estén a su alrededor. Los quiero mucho, Dios les bendiga. Hasta pronto.